Advertencia importante. Este canal y su creador se deslindan completamente de cualquier consecuencia derivada de la búsqueda, descarga, adquisición o práctica de los rituales contenidos en el libro El Milagro del Nuevo Poder Avatar o cualquier material relacionado con Jeff Krekab. Esta historia es un relato de terror creativo inspirado en el testimonio de una suscriptora. No promovemos, recomendamos ni avalamos ningún tipo de práctica oculta, esotérica o mágica. Si decides buscar este libro por tu propia cuenta, lo haces bajo tu absoluta responsabilidad. Este canal no se hace responsable de ninguna experiencia, fenómeno, pérdida material, espiritual o humana que pueda derivarse de su uso. Tienes una vida. Y tienes gente que te ama. Cuídalos. Antes de entrar a la historia de Elena, necesitas saber quién escribió el libro que encontró en ese cajón. Porque los libros no existen solos. Alguien los escribe. Y lo que alguien pone en un libro es exactamente lo que esa persona cargaba adentro. Jeff Krekab fue un escritor y ocultista británico activo durante las décadas de 1970 y 1980. Publicó The Miracle of New Avatar Power en 1974, un libro que prometía enseñar al lector a invocar entidades específicas por nombre para obtener favores concretos, dinero, salud, amor, poder, posesiones y felicidad. El libro circuló en silencio durante décadas, pasando de mano en mano, traducido de manera informal al español y distribuido en comunidades esotéricas de América Latina donde encontró terreno particularmente fértil. Lo que muy poca gente sabe sobre Krekab es lo que sus contemporáneos más cercanos documentaron en privado. En sus últimos años se volvió hermético, incapaz de dormir sin todas las luces encendidas, convencido de que las entidades que había catalogado y nombrado en su libro ya no obedecían sus invocaciones. Simplemente llegaban, sin ser llamadas, a cualquier hora, con una forma que nadie que lo conoció quiso describir con detalle, salvo uno, que escribió en una carta que nunca fue publicada: lo que Jehová vio tiene la forma de una mujer, pero no es ninguna mujer que haya existido nunca. Krekab murió en circunstancias que nunca fueron completamente aclaradas. Las últimas páginas que escribió no fueron para ningún libro. Eran listas de nombres. Los mismos nombres que aparecen en su obra. Escritos en espiral decreciente hasta que la letra se volvía ilegible. Nadie sabe si estaba invocándonos, o si estaba tratando de recordar de cuáles debía esconderse. El libro sobrevivió a su autor. Sigue circulando. Y cada cierto tiempo llega a manos de alguien que no sabe exactamente lo que tiene. Como le pasó al abuelo de Elena. Y luego a Elena. Hay mujeres que hacen cualquier cosa por sus hijos. No como figura retórica. Literalmente. Cualquier cosa. Elena tiene 36 años. Vive sola en Hermosillo, Sonora. Trabaja doble turno en una clínica privada como enfermera. Tiene una foto en la pared de su sala que ya no puede mirar de frente porque en esa foto están Rodrigo, su esposo, y sus dos hijos, Emilio de 9 años y Camila de 6. Están los tres sonriendo en esa foto. Están los tres muertos. Elena me escribió a las 3:20 de la madrugada de un jueves. El mensaje decía: el 10 de mayo se acerca y no soporto que nadie sepa por qué ese día ya no es mío. Necesito contarlo. Aunque no me creen. Aunque piensen que estoy loca. Necesito que alguien más sepa que lo que está en ese libro es real y que lo que te da también te cobra. Esta es su historia. En sus palabras. Con sus silencios. Con el final que ninguna madre debería tener. Para entender las decisiones de Elena, primero hay que entender dónde estaba cuando encontró el libro. Porque nadie abre ciertas puertas desde un lugar cómodo. Las puertas peligrosas se abren desde la desesperación. Y Elena llevaba 2 años desesperada de una manera silenciosa y metódica que solo conocen las mujeres que no pueden darse el lujo de derrumbarse porque tienen hijos que alimentar. Rodrigo había perdido su trabajo en la constructora en enero de 2021. Pandemia. Recortes. La historia de miles de familias mexicanas ese año.
Rodrigo buscó trabajo con una constancia que Elena reconocía y agradecía, pero que no estaba produciendo resultados. Los ahorros se terminaron en 6 meses. La renta se atrasó. Las colegiaturas de los niños se pusieron en riesgo. Elena tomó el doble turno. Elena vendió cosas. Elena hizo lo que hacen las madres cuando el mundo se cae, seguir de pie aunque los pies sangren. Rodrigo se deprimió. No de manera dramática, sino de la manera más difícil, despacio, en silencio, retirándose hacia adentro milímetro a milímetro hasta que el hombre que Elena había conocido era difícil de encontrar en el hombre que vivía en su casa. Los niños notaban la tensión sin entenderla. Emilio se volvió callado. Camila empezó a hacerse pipí en las noches. Y Elena, entre un turno y otro, buscaba en internet soluciones desesperadas con el teléfono debajo de la almohada para que Rodrigo no la viera. Fue en esa búsqueda nocturna cuando encontró menciones del libro. En foros. En grupos de Facebook. En testimonios de personas que decían que había funcionado para ellos. Lo buscó. No lo encontró fácilmente, pero lo siguió buscando. Y fue entonces cuando murió su abuelo don Macario. Don Macario tenía 84 años y vivía solo en una casa vieja del centro de Hermosillo desde que su mujer había muerto hacía una década. Era un hombre de pocas palabras y muchos silencios que Elena siempre interpretó como sabiduría de viejo. Ahora se pregunta si no eran otra cosa. Porque en sus últimos meses, don Macario había desarrollado un hábito que la familia atribuía al deterioro cognitivo, pero que Elena, que lo visitaba más que nadie, reconocía como algo diferente. Demasiado consistente para hacer confusión. Demasiado específico para hacer azar. Don Macario miraba el techo de su habitación. No al azar. Un punto específico. Siempre el mismo punto. En la esquina superior derecha, donde la pared se encontraba con el techo de madera. Y a veces, solo cuando pensaba que nadie lo veía, extendía la mano hacia ese punto con la palma hacia afuera. Como diciéndole a algo que se detuviera. La noche antes de morir le tomó la mano a Elena y le dijo: «Mija, hay cosas que uno invita sin saber que no saben irse». Elena pensó que era delirio. Le apretó la mano. Le dijo que descansara. Eso fue lo último que se dijeron. Cuando Elena fue a vaciar el cuarto después del velorio, encontró el cajón. Pequeño. De madera oscura casi negra. Empotrada en el fondo del closet detrás de ropa vieja que olía a alcanfor y a tiempo. Sin llave. Tardó 15 minutos en abrirlo. Adentro había una fotografía de una mujer que Elena no reconoció. Una estampita de San Judas con una quemadura en una esquina. Y el libro. Pasta color crema. Letras negras. El milagro del nuevo poder avatar. Adentro, en la primera página, con la letra apretada de su abuelo. Funciona. Pero lo que llega no siempre es lo que llamaste. Elena lo metió en su bolsa. Esa noche lo leyó hasta las 4 de la mañana mientras Rodrigo dormía y los niños ya estiraban en el cuarto contigo. El libro era extraño de una manera que Elena no esperaba. No amenazante. No oscuro en la superficie. Estaba escrito con la precisión tranquila de un manual técnico. La primera sección se llamaba exactamente así, con esas palabras que Elena leyó 3 veces antes de continuar. Salmos, invocaciones y conjuros para que automáticamente le proporcionen dinero, salud, amor, poder, posesiones y felicidad. Todo lo que Elena necesitaba estaba en ese título. Dinero. Salud. Amor. Rodrigo. Los niños. La renta. El libro explicaba que estas fuerzas no eran malignas ni benignas. Eran simplemente fuerzas. Como la electricidad. Peligrosas si no se manejan correctamente. Poderosas si se canalizan bien. Elena era enfermera. Entendía la electricidad como metáfora. Comenzó esa misma semana. Los rituales de la primera sección eran simples. Frases específicas repetidas en momentos concretos. Una vela encendida a cierta hora. Visualizaciones breves antes de dormir. Elena los hacía en el baño con la puerta cerrada mientras Rodrigo veía televisión. Se sentía ridícula. La primera semana,
nada notable. La segunda semana, Rodrigo recibió una llamada de una empresa que lo había rechazado meses antes. Necesitaban cubrir una posición urgente. ¿Podía incorporarse el lunes? Rodrigo dijo que sí con una voz que Elena no le escuchaba desde hacía un año. La tercera semana, la supervisora de la clínica le avisó a Elena que había un bono por productividad que no estaba en el contrato pero que la dirección había decidido repartir. La cuarta semana, la dueña del departamento les dijo que congelaba la renta por 6 meses. Que entendía los tiempos. Elena miró el libro de una manera diferente esa noche. Con ese respeto incómodo de quien descubre que algo que no debería funcionar funciona. Siguió leyendo. Siguió haciendo los rituales. Y las cosas siguieron mejorando. Fue en el mes 4 cuando Elena llegó al capítulo que cambió todo. Se llamaba exactamente como llamar a un mentor mágico para que sea su gustoso esclavo invisible. El libro describía a este mentor como una entidad guía. Un ser de otro plano dispuesto a asistir al practicante en sus necesidades cotidianas a cambio de ser invocado y reconocido. El libro usaba la palabra esclavo con una ligereza que ahora a Elena le parece la señal más obvia que ignoró. Porque nada que tiene poder suficiente para cambiar tu vida acepta ser esclavo de nadie. El ritual era más elaborado que los anteriores. Requería 3 noches consecutivas. 1 hora específica cada noche, las 3 de la madrugada. Un espejo cubierto con tela negra que debía descubrirse al pronunciar ciertas palabras. Y una disposición a recibir la presencia del mentor sin miedo, pues el miedo interrumpe el canal de comunicación. Elena lo hizo las 3 noches. Rodrigo dormía. Los niños dormían. La primera noche, nada visible. Solo una sensación de que el aire del cuarto se había vuelto más espeso, más atento. La segunda noche, el espejo descubierto mostró su reflejo normal. Pero el reflejo tardaba una fracción de segundo en imitar sus movimientos. Elena lo atribuyó al cansancio. La tercera noche, al descubrir el espejo, Elena vio algo que no era su reflejo. Era una mujer. Muy alta. Demasiado alta para caber de pie en ninguna habitación normal. Con las extremidades largas, desproporcionadas, los brazos llegando casi a las rodillas. El cabello lacio, largo, negro, cayendo sobre una cara blanca con esa blancura de algo que no ha visto el sol en mucho tiempo. Los ojos completamente negros. Sin iris. Sin blanco. Solo negro total de lado a lado. Y la boca. Elena describió la boca así en su mensaje. Era demasiado grande. De oreja a oreja literalmente. Y llena de dientes como colmillos, todos parejos, todos puntiagudos, todos perfectos. Y estaba sonriendo. No como sonríe una persona. Como sonríe algo que sabe que ya ganó. Vestía una bata blanca vieja, rasgada en los bordes, manchada en lugares que Elena prefirió no examinar. Elena no gritó. El libro había dicho que el miedo interrumpe el canal. Elena era enfermera. Había aprendido a no gritar. La figura en el espejo inclinó la cabeza. Un gesto casi cortés. Y Elena, con una voz que no reconoció como la suya, dijo las palabras finales del ritual. Al terminar, la figura desapareció. El espejo mostró solo su propio reflejo. Elena cubrió el espejo con la tela negra y se fue a la cama. Se quedó dormida antes de poder pensar demasiado en lo que había visto. Y soñó, por primera vez, con una mujer muy alta parada al pie de su cama. Observando. Sonriendo. Las semanas que siguieron fueron las mejores de los últimos años. Rodrigo se consolidó en el nuevo trabajo con una velocidad que su jefe describió como inusual. Elena recibió un aumento. Los niños estaban mejor. Emilio volvió a hablar en la cena. Camila dejó de hacerse pipí. La familia respiraba de nuevo. Pero la mujer alta empezó a aparecer. No solo en sueños. Elena la veía primero en la periferia de su visión. Una figura demasiado alta para los espacios que habitaba, doblada ligeramente hacia adelante para no tocar los techos, moviéndose por los bordes de las habitaciones. Desaparecía cuando Elena miraba directamente. Pero Elena aprendió a verla sin mirar directamente.
Y la mujer alta estaba en todas partes. En la cocina mientras preparaba el desayuno. En el pasillo del hospital durante los turnos nocturnos. En el cuarto de los niños. Siempre en el cuarto de los niños. Esa última parte Elena no la mencionó al principio de su mensaje. La fue soltando despacio, párrafo a párrafo, como quien deja caer peso que lleva mucho tiempo cargando. La mujer alta se quedaba más tiempo en el cuarto de Emilio y Camila que en cualquier otro lugar de la casa. Se inclinaba sobre las camas. Los observaba dormir. Y una noche Elena se despertó a las 3:13 por un sonido que no supo identificar y fue al cuarto de los niños y encontró a Camila dormida con los ojos abiertos, cosa que Camila nunca hacía, y sobre ella inclinada la figura de la mujer alta con esa boca enorme apenas entreabierta cerca de la frente de la niña. Elena encendió la luz. La figura desapareció. Camila cerró los ojos. Siguió durmiendo sin interrumpirse. Elena se quedó sentada en el piso del cuarto de sus hijos hasta que amaneció. Y al día siguiente, en lugar de cerrar el libro y no volver a abrirlo, hizo algo que ahora no puede explicarse. Siguió leyendo. Porque los niños estaban bien. Porque Rodrigo estaba bien. Porque la vida estaba mejorando. Y la lógica rota de quien recibe exactamente lo que necesitaba le decía: si lo malo fuera realmente malo, lo bueno también sería mentira. Fue en el mes 8 cuando Elena llegó al capítulo que el libro titulaba Cómo realizar el viaje astral invisiblemente para beneficiarse y descubrir el conocimiento secreto. El libro describía el viaje astral no como una experiencia espiritual sino como una herramienta práctica. Decía que el practicante podría desplazarse conscientemente fuera del cuerpo para observar situaciones, lugares y personas sin ser detectado. Para obtener información. Para descubrir secretos. Para ver lo que otros ocultan. Elena no lo hizo por curiosidad. Lo hizo porque Rodrigo había empezado a actuar raro. Salidas que no cuadraban. Mensajes borrados. Esa distancia específica de alguien que está en otro lado aunque esté sentado frente a ti. Elena quería saber. El ritual requería acostarse boca arriba en oscuridad total y repetir una secuencia de afirmaciones mientras se mantenía la mente en un estado específico que el libro describía como consciente pero desprendida del cuerpo físico. Elena tardó 4 intentos en lograrlo. En el quinto, algo se desprendió. Ella lo describió así. Es como cuando estás a punto de dormirte y sientes que te caes, pero al revés. Sentí que me levantaba. Y podía ver mi cuerpo abajo. Y podía moverme. Y fui a buscar a Rodrigo. Lo que encontró no fue lo que temía encontrar. No era otra mujer. Era a Rodrigo sentado solo en su coche estacionado en un parque, llorando, con el teléfono en la mano mostrando la pantalla donde había una lista de psicólogos a los que había estado a punto de llamar varias veces sin atreverse. Rodrigo no estaba teniendo una aventura. Rodrigo se estaba hundiendo en silencio y no sabía cómo pedirle ayuda a su esposa sin sentir que la defraudaba más. Elena regresó a su cuerpo llorando. Eso la ablandó. La hizo bajar la guardia. La hizo pensar que había encontrado en el libro algo genuinamente útil. Eso fue el error más grande. Porque en ese mismo viaje astral, flotando por el departamento de regreso a su cuerpo, Elena pasó por el cuarto de los niños. Y vio a la mujer alta. Pero desde esa perspectiva, desde afuera del cuerpo físico, la vio diferente. La vio completa. Sin los límites que la percepción normal impone. Y lo que vio la hizo regresar a su cuerpo de golpe, con un impacto que describió como caer desde 3 metros de altura sobre la cama. Porque la mujer alta no estaba simplemente observando a los niños. Tenía los dedos largos extendidos sobre ellos. Y de las puntas de esos dedos salían hilos delgados, casi invisibles, que se conectaban al pecho de cada niño mientras dormían. Como si estuviera alimentándose de algo. Algo que no se ve pero que se nota cuando falta. Elena cerró el libro al día siguiente. Lo metió al cajón de su buró con llave. Tiró la vela. Guardó el espejo en el trastero. Y durante 3 días no pasó nada. La mujer alta seguía apareciendo en la periferia pero Elena la ignoraba. Los niños estaban bien. Rodrigo estaba bien. Pensó que quizás era así de simple.
cerrar el libro y esperar a que todo se disolviera. La cuarta noche, Camila llegó a su cama a las 3 de la mañana. No llorando. No asustada. Caminando dormida con los ojos abiertos. Diciéndole con una voz que no era la voz de una niña de 6 años. Mamá, tu amiga dice que no seas grosera. Elena encendió la luz. Camila parpadeó, confundida, sin recordar nada. Elena abrazó a su hija durante 1 hora sin soltarla. Y al día siguiente fue a buscar al único curandero que conocía, un señor mayor que atendía en un local cerca del mercado municipal y al que siempre había visto como pintoresco y un poco ridículo. Ya no lo veía ridículo. El curandero la escuchó. La limpió con huevo y hierbas. Le dio indicaciones. Le preguntó el nombre de la entidad. Elena le describió a la mujer alta. El curandero dejó de moverse. ¿La invocaste como mentor?, preguntó. Así decía el libro, dijo Elena. El curandero guardó silencio un momento largo. Lo que describes no es un mentor, dijo al final. Es algo que se alimenta de los niños. Que usa a los adultos como puerta. Y que cuando encuentra una puerta abierta no la cierra nadie más que ella. ¿Qué hago?, preguntó Elena. El curandero le dijo varias cosas. Le dio instrucciones. Le cobró poco porque dijo que notaba que la situación era urgente y que el dinero podía esperar. Elena salió de ahí con un plan y con algo que no había tenido en meses. Esperanza de que esto tuviera solución. Fue un sábado de abril. Elena tenía todo listo para el ritual de cierre que el curandero le había indicado. Necesitaba hacerlo sola, en silencio, sin interrupciones. Rodrigo llevó a los niños al parque. 2 horas, dijeron. Tiempo suficiente. Elena comenzó el ritual. 40 minutos después sonó su teléfono. Era un número del hospital. No el hospital donde ella trabajaba. El hospital de urgencias de la carretera periférica. Había habido un accidente. Un coche que se pasó el semáforo. Rodrigo y los niños habían salido a comprar un helado antes de regresar a casa. Rodrigo sobrevivió con traumatismo craneal y 3 costillas rotas. Emilio sobrevivió con el brazo fracturado y heridas en la cara. Camila no llegó al hospital con vida. 6 años. Camila no llegó al hospital con vida. Elena me describió los meses que siguieron con una economía de palabras que duele más que los detalles. El velorio. Rodrigo que no podía mirarla a los ojos. Emilio que dejó de hablar por completo durante 2 meses. La terapia que ayudó a Rodrigo y a Emilio a reconstruirse. La terapia que a Elena le resultó imposible porque había algo que no podía decirle al terapeuta. Algo que le explicaba todo y que nadie le creería. Rodrigo y Emilio viven juntos ahora. En otra colonia. Con una distancia entre ellos y Elena que nadie nombra directamente pero que todos sienten. Elena trabaja. Vive sola. Tiene esa foto en la pared que no puede mirar de frente. Y me escribió porque el 10 de mayo se acerca. Y el 10 de mayo era el día favorito de Camila porque le gustaba despertarse temprano y llevarle el desayuno a su mamá a la cama, con el plato chueco de fruta que ella sola cortaba, orgullosa de haberlo hecho sin ayuda. Y este 10 de mayo, como el año pasado y como el anterior, no va a sonar ningún despertador. No va a haber fruta cortada con cuchillo pequeño. No va a haber una niña de 6 años en la puerta sonriendo. Y Elena necesitaba que alguien supiera por qué. Al final de su mensaje escribió algo que no he podido quitarme de la cabeza. Lo peor no es haberlo perdido todo. Lo peor es saber que yo abrí la puerta. Que yo la invité. Que yo leí el libro y pensé que podía controlar algo que nunca estuvo bajo mi control. Y que mi hija pagó un precio que debía haberlo pagado yo. Le pregunté qué había hecho con el libro. Tardó un día en responder. Está en el cajón. No pude tirarlo. Lo intenté 2 veces. La primera lo dejé en un contenedor a 5 cuadras y apareció sobre mi mesa al día siguiente. La segunda lo llevé al curandero para que lo destruyera él. Me llamó esa misma noche. Dijo que no había podido. Que cada vez que intentaba quemarlo las páginas no ardían.
que lo había devuelto al cajón porque era lo más seguro por ahora. Le pregunté una última cosa. Elena, ¿Emilio sabe dónde vives ahora? La respuesta llegó después de 2 horas. 2 palabras. Me visita. Seguidas de un mensaje que llegó 30 segundos después. Este fin de semana viene a dormir. Le preparé su cuarto. Limpié todo. Puse agua bendita en las esquinas como me dijo el curandero. Y luego, el cajón está con llave. Y luego, el último mensaje que llegó a las 4:47 de la mañana. Oye, ¿es normal que un niño de 10 años empiece a preguntar por cosas del abuelo o bisabuelo que nunca conoció? No le respondí esa noche. Pero estuve despierta, pensando en cajones con llave, en niños curiosos, en libros que no se dejan quemar, pensando en cómo hay cosas que no se heredan, se transfieren, y en cómo la diferencia entre las dos es que la herencia puedes rechazarla. Noto te encuentras sola a las 3 de la mañana, y sonríe de oreja a oreja, y espera.